Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Guajuapan de León, la tierra de la canción mixteca, un lugar hermoso, así que vamos a conocerlos juntos y ¡acompáñame! La ruta de la Mixteca está conformada por 9 municipios ubicados al noreste del estado. Estos municipios nos cuentan una gran historia cultural, llena de tradiciones, ricas en monumentos, templos, gastronomía, folclore y cuentan además con hermosos escenarios naturales dignos de admirar. Y es por eso que en estos momentos nos encontramos en la Tierra del Sol, en Guajuapan de León, la tierra que muchos suspiran por verla, en donde muchos se encuentran lejos de la tierra donde han nacido y que una inmensa nostalgia invade sus pensamientos. Esta es la Tierra del Sol, la tierra de la canción mixteca y el jarabe mixteco. Esto es Guajuapan de León. Este lugar se encuentra a 3 horas de la capital de Oaxaca y en el camino recorres montañas, ves la arquitectura increíble que rodea la Mixteca oaxaqueña, ya que aquí se encuentra la ruta dominica que te aseguro que te asombrará. Así que prepárate para conocer esta bella tierra, la Tierra del Sol. Nos encontramos en la región de la Mixteca oaxaqueña, la Mixteca que se encuentra ubicada al norte de este bonito estado. Es bien sabido que los mixtecos fueron una de las grandes civilizaciones que estuvieron en Mesoamérica. Esta tierra resistió a la conquista española y tuvieron una interesante e impresionante tradición mixteca europea que hasta el día de hoy se puede ver en las calles y en la población. Sin lugar a dudas es un bonito destino, un bonito lugar en el que te emociona saber que aquí es la cuna de la canción mixteca, es esa canción que pone a cantar a muchos y sentir a Oaxaca en donde quiera que estés. La canción mixteca, que en sus letras se refleja la nostalgia de partir y dejar el lugar de origen. Esto como resultado del fenómeno de la migración, del cual el autor fue parte, al igual que muchos miles de mixtecos del pasado y del presente. Esta canción mixteca fue escrita en el año de 1915 por el compositor oaxaqueño José López Alavés, el cual le ha dado un gran prestigio a nivel nacional al estado de Oaxaca, específicamente a la Mixteca oaxaqueña. La canción mixteca se compuso bajo la arboleda de la Alameda Hidalgo de la ciudad de Querétaro, donde López Alavés recordaba con tristeza a su entrañable Tierra del Sol. En el año de 1918, la canción mixteca triunfó en el primer concurso de canciones mexicanas convocado por el periódico El Universal. Inclusive, esta canción fue elevada a la categoría de himno mixteco en el municipio de Guajuapan en el año de 1998. Sin lugar a duda, la letra de esta canción refleja la nostalgia de partir y dejar el lugar de origen y te da una melancolía escucharla estando en cualquier lugar del mundo. Bueno, viajeros, si te gusta admirar la arquitectura de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos, un lugar increíble para hacerlo es la Catedral de Guajuapan, que se encuentra aquí a mis espaldas. Esta catedral que celebra a la Virgen de Guadalupe y que fue construida a finales del siglo XVII. Una catedral de estilo neoclásico y que aquí está la diócesis de Guajuapan. Podemos ver que es una catedral que tiene un atrio bastante grande. De este lado está el corazón de Guajuapan de León. Ya de este lado seguimos caminando y vamos a poder seguir viendo la arquitectura bella de este rincón de la Mixteca. En el atrio de la catedral de Guajuapan podemos también ver el sagrario al Señor de los Corazones, ya que así hablamos de las fiestas importantes. En julio, en esta bella población se realiza la fiesta al Señor de los Corazones, la cual es una de las más importantes de la Mixteca. El Señor de los Corazones, que se le atribuye un milagro que se quedó aquí, ya que esta imagen iba a las costas de Veracruz, pero como pesaba tanto, no pudo continuar el camino y se quedó aquí. Y desde ese entonces se le edificó una bonita iglesia, que es la que podemos ver en estos momentos enfrente de donde estoy. Esta imagen tiene su inicio en el siglo XVII y es una de las más veneradas aquí en la Mixteca oaxaqueña. En estos momentos ya nos encontramos en el centro, en el corazón de Guajuapan de León. De este lado podemos ver el bonito parque
en donde se encuentra también el característico kiosco de los pueblos que puedes encontrar en México. Es un lugar bastante bonito, con bastantes áreas verdes, árboles, y muy agradable para venir a sentarte con tu familia, venir a disfrutar una tarde bastante linda. Nos encontramos en el Parque Independencia y en el kiosco que se construyó aproximadamente en el año de 1890, y el kiosco tiene el nombre de Carmen Romero de Díaz, quien fuera la esposa del general Porfirio Díaz. Podemos ver un bonito kiosco, un bonito centro de esta población, muy colorido y muy bello. Venimos caminando y podemos ver que hay bastantes lugares para sentarse, bastantes lugares para venir a platicar, y también podemos ver que hay actividades para los niños pequeños y tiene una panorámica increíble. De este lado la Catedral de Guajuapan, de este lado también podemos ver un monumento al benemérito de la patria, el general Don Antonio de León. El nombre de Guajuapan viene de los vocablos náhuatl, Huaxin, que significa aguajes, Otli, que significa camino, y Apan, río. Por lo tanto, podría traducirse como río de los guajes, o simplemente en el náhuatl, Huaxuapan, que significa tierra de los guajes o río de los guajes. Un lugar bastante interesante y muy bonito saber de dónde viene el nombre. La ciudad de Guajuapan de León surgió como un pequeño asentamiento aproximadamente en el año 400 a.C. Sus primeros habitantes fueron los ñuñate, y ya en el año de 1843 pasó a ser la villa de Guajuapan de León, y posteriormente en el año de 1884 ya pasó a lo que hoy en día conocemos como ciudad de Guajuapan de León. Bueno, viajeros, enfrente del parque y del kiosco podemos encontrar el Palacio Municipal y podemos ver una serie de arcos bastante bonitos y unos murales que plasman la historia de Guajuapan de León y los acontecimientos. Estos pintados por José Luis García, podemos ver que son muy bellos y que sin lugar a dudas te cuentan un poco de la gran historia que podemos encontrar en Guajuapan de León. Guajuapan de León, que está en la Mixteca Baja, ya que hay que recordar que no solamente es una Mixteca, sino hay la Mixteca Baja y la Mixteca Alta. Por ejemplo, Guajuapan es Mixteca Baja, pero Tlaxiaco es Mixteca Alta. Aquí podemos ver pues que te van contando la historia de este lugar con estos bonitos murales que podemos encontrar. De interés aquí es el Museo Regional de Guajuapan, el cual es un espacio para conocer un poco más de la cultura mixteca, en este caso conocer más acerca de Guajuapan de León. Adentro vamos a poder encontrar exposiciones fotográficas, salas y vestigios arqueológicos de la cultura mixteca, y es muy bonito también conocer esta parte de los museos. Este museo se encuentra muy cerca también del centro de la población. En Guajuapan de León también vamos a poder encontrar una zona arqueológica. Así es, en estos momentos nos encontramos en la zona arqueológica del Cerro de las Minas, que estuvo habitada entre el 350 al 800 después de Cristo. Y aquí vamos a poder encontrar tumbas y estructuras piramidales de la cultura ñuñe, que estuvo en la Mixteca Baja y que floreció aproximadamente del 400 al 800 después de Cristo. En estos momentos nos encontramos en un punto alto que también podemos tener vistas muy bonitas de Guajuapan de León. Hace 2500 años hubo muchas comunidades mixtecas, tanto alta y baja, habitadas por mixtecos llamados ñuñata, que son gente antigua. Estos grupos habitaron el Cerro de las Minas, Diquiyú y Tequixtepec, que es la Mixteca Baja, y Guamelulpan, Montenegro, Yucuitá y otras, que son la Mixteca Alta. La cultura se desarrolló durante 600 años, probablemente debido a la influencia teotihuacana
se transformaría en la cultura ñuñé, un importante centro de la cultura ñuñé, fundado en el periodo preclásico tardío que tuvo su máximo esplendor durante el periodo clásico temprano. Estamos aquí en el Cerro de las Minas y podemos tener una muy bella vista de la ciudad de Guajuapan de León. A decir verdad, es bastante grande. De ese lado al fondo podemos ver la Catedral de Guajuapan de León, el centro histórico, el parque. Y vean nada más qué belleza de vista tenemos. Esta aventura del día de hoy también me encontré aquí a mi amigo Jordi, que casualmente yo estaba en el centro de Guajuapan y él me dijo: Edwin, ¿cómo estás? Y ya aquí nos hicimos amigos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bastante bien, contento de conocer un poco más de lugares bonitos. ¿Qué te ha parecido Guajuapan de León? No, pues es un hermoso pueblo, pues prácticamente la cultura mixteca se ve que se vive aquí dentro de la comunidad. Pues yo soy igual, pues vengo de La Cañada, vengo de San Juan Bautista, Cuicatlán, y qué hermoso es conocer otra cultura, la cultura mixteca, una cultura hermana. Y prácticamente llegas al centro y te encuentras con diferentes culturas. En este caso la mixteca, empiezas a dialogar y dices: wow, encuentras el interés de los guajuapeños, que está viva su cultura, sus tradiciones. Más que nada, pues quise venir a este lugar porque aquí es cuna de la canción mixteca y también cuna del jarabe mixteco. Aquí estoy con mi amigo Jordi, un buen amigo que nos hicimos hoy también, ¿no? Sí, claro. Y ya venimos a este bonito cerro de las Minas, que está aproximadamente a 5 minutos si vienes en transporte, Sí, ¿no? sí, claro. Caminando también está relativamente cerca. 15, 20 minutos. 15, 20. Y el taxi del centro de Guajuapan nos cobra aquí 35 pesos. Así que es una visita rápida, Sí, pero recomendable, ¿no? Sí, claro que sí, amigos. Pues bueno, cuando estén en Guajuapan, no dejen de visitar esta zona arqueológica. El desarrollo de este sitio se divide en 2 fases. La primera fase, llamada Ñude, que abarca del periodo comprendido desde el 400 a.C. al 250 después de Cristo. En esta fase se dio la construcción más grande en cuanto a volumen se refiere. Y la segunda fase, denominada Ñuñe, esta habitó el sitio ya como una ciudad-estado a partir del año 250 después de Cristo hasta alrededor del 800 después de Cristo. En ambas fases pueden verse influencias culturales de otras áreas de la Mixteca y de Mesoamérica. Ya empezó la lluvia, así que pues bueno, vamos a seguir caminando por las calles de este bonito lugar, conocer sus calles coloridas, sus calles muy lindas. Nada más que bonito es que esté lloviendo y pues disfrutar de estos climas que nos regala la naturaleza. Ahora entramos a un bonito mercado aquí en Guajuapan de León, el cual tiene el nombre de Porfirio Díaz. Claro, podemos ver todos los productos del mezcal, aguardiente, todo muy rico. De este lado también podemos ver todo tipo de cremas de mezcal y demás. De este lado podemos ver donde venden la carne, la fruta fresca, para que todos los oaxapenses se surtan para comer delicioso en casa. De este lado podemos ver la verdura, la fruta, las queserías, también artesanías, barro también. De este lado vamos a poder encontrar más mezcal y también dulces típicos que se ven muy ricos. De este lado seguimos con algunas florerías. De este lado seguimos conociendo y hay más productos para comer, para disfrutar. Mucho dulce es lo que estoy viendo aquí en este mercado. Tamarindos, cosas dulcecitas. De este lado podemos ver los chiles secos. Este es el nuevo. De este lado podemos seguir viendo todavía más fruta, más verdura, el rico pan, los antojitos regionales que se ven deliciosos. Y también pues podemos ver que es un mercado bastante bonito. Ya de este lado tenemos los puestos de comida, en este caso de barbacoa, una rica barbacoa que pues vamos a probarla.
aquí en Guajuapan me dijeron, tienes que ir a probar la barbacoa al mercado. Y en este caso entramos a un mercado que se llama Porfirio Díaz y que está justamente enfrente de la catedral de Guajuapan. Y aquí me recomendaron probar los tacos de barbacoa, que hacen una barbacoa muy rica aquí en la Mixteca, en este caso en Guajuapan. Así que ya nos venimos a comer 2 taquitos con un precio de 25 pesos cada uno. Así que pues bueno, vamos a probarlos y vamos a ver qué tal. Y pues bueno amigos, muy rico estos taquitos. Esta carne está increíble, muy rica, y aparte la salsa le da un toque bastante rico. Y aquí tenemos las pepitas para acompañar pues estos alimentos. Así que excelente lugar aquí en el mercado, sabores muy locales, sabores muy caseros y con el sazón de aquí de Guajuapan de León. En estos momentos venimos caminando por las calles de Guajuapan y vamos con dirección a un mercado más aquí en Guajuapan que se llama Zaragoza. Ya venimos caminando por estas bonitas calles. Es una mañana bastante bonita, agradable. Y pues bueno, vamos a conocer ese bonito mercado también para conocer sabores locales. Guajuapan es un lugar donde podemos ver mucho comercio, muchos puestecitos. Veo mucho que venden nanche aquí en este lugar. Podemos ver que las calles son muy coloridas, las calles son muy lindas. Así que pues bueno, vamos a seguir caminando por esta calle larga en donde puedes encontrar todo tipo de productos. Pues bueno amigos, ya nos encontramos en el mercado Zaragoza, igual uno de los mercados que hay aquí en Guajuapan de León, donde vamos a poder encontrar pues sabores muy locales, sabores muy tradicionales, además de todo para surtirse, ya que es el más grande de Guajuapan. Entonces eso hace que muchas comunidades cercanas, muchos lugares cercanos también vengan a este lugar y se lleven lo más fresco a sus hogares. Así que vamos a entrar y vamos a buscar algo que desayunar también, ya que estuvimos probando la barbacoa en el mercado Porfirio Díaz y aquí también es un excelente lugar para venir a disfrutar de la gastronomía de Guajuapan. Este mercado está seccionado por partes, es lo que he visto. Ahorita estamos entrando a la parte de la fruta, la verdura fresca. De ese lado también está la zona de los comedores para comer barbacoa y diferentes platillos típicos aquí de Guajuapan. Momentos estamos aquí en esta zona donde es la zona de la verdura, de la fruta fresca, que pues aquí vienen todos los habitantes de este lugar a surtirse. Podemos ver todo fresco, rábanos, la col, zanahoria, papa, hay de todo tipo de productos para que la gente se lleve. Esta es la zona entonces de la fruta fresca y la verdura. Qué lejos estoy del suelo donde nacido. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, tú aloja el viento. Estamos entrando a la sección de los comedores, en donde hay bastantes fondas, comedores para disfrutar de la comida típica, pancita de res, mole dulce de pollo, también caldo de verduras, caldo de camarón, chile ajo amarillo. Entonces sí hay bastantes cositas que comer. Tenemos pancita, patita, caldito de res, chiliajito de puerco, chiliajito de bistec, molito dulce, chilitos rellenos de carne molida, de quesillo, o quiere algo que le preparemos, cecina, pechuga o carnita enchilada. Venimos a sentar aquí a un comedor de este mercado Zaragoza y venimos a probar también algo típico, en este caso el mole de gallina. El mole que es muy tradicional en Oaxaca, uno de los 7 moles. Entonces vamos aquí a probar un mole de gallina. Pedimos una pieza de pechuga
y va acompañado de ajonjolí. Con esta tortillita vamos a remojar esta tortita del mole y vamos a ver qué tal. Un mole bastante rico que, a decir verdad, no pica ni es muy dulce, está en un término, digamos que medio. Sabe muy rico. Inmediatamente después de comer el mole de gallina, de probarlo, que es muy rico, ahora vamos a probar el famoso pozole mixteco, que aquí, bueno, en otros lados de México es el único, el pozole nada más va el puro pozole, digamos, pero aquí te le agrega un ingrediente especial que es el mole y se combina, amigos. Los ingredientes principales del pozole es, pues como tal, y el principal, el maíz desgranado. Y ya también se le agrega comino, hoja de hierba santa, ajo, ajonjolí, comino y el mole rojo. Así que, amigos, pues vamos a probarlo y vamos a hacer la bonita combinación del mole con el pozole. Seguramente también han escuchado hablar del mole de caderas. Ese mole de caderas solamente se puede encontrar en algunas épocas del año, en este caso octubre o noviembre. Cuando hacen una matanza y pues hacen estos moles de caderas que son muy conocidos aquí en la Mixteca, pero de momento pues el mole de gallina estaba riquísimo y ya, se hizo la combinación y vamos a probarlo. Tenemos el tradicional plato del pozole mixteco. De primera impresión huele muy rico. Ya hicimos la combinación del pozole con el mole rojo que se le pone encima. Así que vamos a probarlo. Este platillo es muy común darlos en las fiestas, en los bautizos, en las bodas o en alguna fiesta popular del pueblo. Y también hay una tradición, hablando con la gente aquí local, que todos los domingos este es un desayuno muy bueno, ya que todas las familias se reúnen, van al mercado o en sus casas se prepara este pozole mixteco y lo disfrutan en familia. El picante, el saborcito picante del mole, además de los elementos del pozole, que lleva hoja de hierba santa, que también lleva orégano, chile costeño y ajo y otros ingredientes más, que lo hace una delicia. También podemos ver aquí comino y muy rico, amigos. Pues bueno, amigos, ya nos encontramos en la Casa de la Cultura aquí de Guajuapan de León, y en donde vamos a poder encontrar varios salones en donde hay diferentes actividades para el sano esparcimiento de los jóvenes. Podemos ver salón de danza folclórica, podemos ver de artes plásticas, de artes también culturales. En este caso también podemos ver un bonito auditorio, y pues es bonito también conocer los lugares de interés de Guajuapan de León. También hay a veces exposiciones fotográficas, conciertos a veces. Pues bueno, ya conocimos este rincón. Entonces ya estamos caminando, vamos con dirección a la línea de Suburbans para dirigirnos a la siguiente ruta, que es Tlaxiaco, el París chiquito. Ya venimos caminando por las calles de esta bella población, ya prácticamente despidiéndonos. Así que, amigos, en el siguiente video estén al pendientes porque vamos a estar aquí en Tlaxiaco conociendo este lugar bello de Oaxaca. Así que, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y pues ya conocimos un poquito de Guajuapan de León, la tierra de la canción mixteca, de jarabe mixteco. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Como creador de contenido vas a ayudar mucho, así que nos vemos en un próximo video y adiós. Bueno, amigos, segundo día aquí en Guajuapan de León, en tierras mixtecas. Y la verdad es que ayer nos las pasamos increíble en la guelaguetza que se pudo vivir aquí en esta bella población, en esta bella ciudad de Guajuapan. Y el día de hoy pues ya estábamos dedicándonos a grabar video para YouTube acerca de este bonito lugar, de este bonito rincón de Oaxaca. En estos momentos nos encontramos en el centro de esta bella población, en el parque. De ese lado podemos ver la catedral, el palacio municipal, unos murales increíbles. Y pues por aquí estamos, amigos. Les deseo una bonita tarde
y pues andamos muy felices de estar por aquí. Aunque el cielo pues ya llovió un poquito, pero no es impedimento para disfrutar de este rincón. Listo.